¿Qué tal amigos de las redes sociales de Che? Sean bienvenidos a un nuevo Checas en Español. En esta ocasión pues tenemos un invitado o una invitada muy especial y que por primera vez nos está visitando para tratar de educar a las personas en distintas áreas porque a eso nos debemos para con ustedes. La doctora Clarisa Chinchilla, especialista en otorrinolaringología, que estará platicándonos de las distintas enfermedades del oído, de las vías respiratorias y todo lo que debemos saber al respecto. ¿Qué tal, doctora? Qué placer tenerla con nosotros este día. Ay, muchas gracias, buenas noches igual. Gracias por la invitación, el gusto es mío. Doctora, como siempre, es importante conocer un poco de la etimología de cada área, ¿no? En este caso, pues, preguntarle qué es la otorrinolaringología, que suena hasta como trabalengua y mucha gente le cuesta pronunciarlo incluso. Bueno, la otorrinolaringología es la especialidad, nosotros más que todo nos encargamos de las enfermedades a nivel de oído, nariz y garganta. ¿Cuáles son esas enfermedades ya en sentido específico que de esas tres áreas ustedes estudian? Mire, por ejemplo, las enfermedades más comunes que vemos a nivel de oído pues son las infecciones de oído, podemos ver tapones de cera, cuerpos extraños, gente que se metió, o animales que se han metido en el oído de las personas, vértigo, por ejemplo. A nivel de nariz, las más comunes son la rinitis, la sinusitis. También hay cuerpos extraños, los niños sobre todo, que se meten cosas en la nariz. Y pues a nivel de garganta, lo más común que vemos son las amigdalitis, las faringitis, esas más que todo. Vemos también cuerdas vocales. Entonces, cuando hay algún tumor o alguna alteración de las cuerdas vocales, también lo vemos nosotros. Bueno, el ser humano es una cosa muy compleja contra las enfermedades, pero en su área específica, en el área de estudio que usted, o la que a usted le concierne, ¿cuándo se debe acudir al médico? Cuando uno siente qué tipo de cosas. Mire, es importante que sepamos que cada parte del cuerpo hay un especialista, ¿verdad? Sí. Entonces, lo mejor es acudir con el especialista en esa área. Por ejemplo, nosotros estudiamos después de medicina general 4 años nada más oído, nariz y garganta. Entonces, nosotros somos los expertos en esa área. Entonces, lo ideal es que si nos duele el oído, la mayoría de las personas a veces van donde el médico general, que no tiene nada de malo, pero simplemente lo mejor es ir de un solo donde el especialista porque muchas veces terminan gastando doble, gastan cuando van al médico general y después gastan donde nosotros. Entonces lo mejor es como, si a mí me molesta algo en los ojos, voy directamente donde el oftalmólogo. Entonces lo mejor sería que si por ejemplo nos duele el oído, que no escuchamos bien con un oído, lo sentimos tapado, a nivel de la nariz, si tenemos la nariz tapada, si estamos sangrando de la nariz, por ejemplo, lo mejor es acudir directamente donde el otorrinolaringólogo. ¿Cuáles son las pruebas más comunes que se realizan? Mire, las pruebas más comunes que hacemos, por ejemplo, a nivel de nariz son las endoscopías de nariz. Tenemos unas pequeñas camaritas que metemos por la nariz para ver si no hay tumores adentro de la nariz, para ver qué tan grandes están los cornetes, si el paciente tiene pólipos o algo adentro. Las endoscopías de oído, vemos con la camarita cómo está por dentro el oído. Y a nivel de la garganta está la laringoscopía, que es cuando con una camarita vemos las cuerdas vocales y cómo está la garganta para descartar que no haya tumores o alguna alteración a nivel de la garganta. Yo creo que lo más común son esas, las endoscopías, pero también hacemos, por ejemplo, exámenes de audición. Yo realizo, por ejemplo, audiometrías para ver qué tanto escucha el paciente. Pacientes que sospechan que tal vez no escuchan bien, ya podemos saber el grado de pérdida auditiva que tienen, si es algo leve, si es algo moderado, si es algo severo y si el paciente ya necesita algún auxiliar auditivo. Doctora, hablando de la nariz, vamos a comenzar con uno de los tres apartados específicos. Es normal que se produzca sangrado nasal, porque hay personas que de repente la altura, de repente ni siquiera se golpea y comienza a sangrar, ese tipo de cosas. Mire, un sangrado de nariz definitivamente no es normal. Es bastante común, sobre todo en niños pequeños. ¿Por qué? Porque los niños se pasan metiendo los dedos en la nariz. Hay muchos niños que son riníticos alérgicos, que quiere decir que pasan con la nariz inflamada porque tienen alergia, pasan con moco. Entonces son pacientes o los niños pasan metiéndose los dedos en la nariz. Entonces generalmente los niños chiquitos sangran por eso, pero siempre lo mejor es acudir al otorrino. ¿Por qué? Le voy a poner un ejemplo. Hay un tumor que se llama nasoangiofibroma nasal juvenil. Ese es un tumor que solo le aparece a los varones de 10 a 25 años, póngale. Y ese tumor, el único síntoma que produce en los niños es sangrado.
Entonces esos tumores crecen e inclusive la etapa más avanzada de esos tumores son tumores benignos, pero que destruyen mucho y en la última etapa del tumor se meten al cerebro. Entonces por eso es importante que, ay, no, un sangrado puede ser un tumor de nariz, entonces lo mejor es acudir al otorrinolaringólogo para que le damos con una camarita para ver si simplemente es una rinitis que se le complicó o descartar que no vaya a ser un tumor en la nariz. Y por ejemplo, en las personas mayores, una de las causas más comunes son las crisis de presión alta. Personas que se les sube mucho la presión, el primer síntoma es el sangrado de nariz porque se revientan unos pequeños vasitos que hay adentro de la nariz. Entonces, no, definitivamente no es normal el sangrado de nariz. Si usted o alguien que conoce tiene un sangrado de nariz, definitivamente tenemos que acudir al otorrinolaringólogo. ¿Y sabe por qué? Sobre todo, porque la nariz, igual que el cuero cabelludo, es una de las áreas que más sangra. Entonces es una heridita chiquita, es un sangrado que inclusive se puede morir alguien, pues, porque son sangrados muy abundantes. Entonces, lo mejor es que si sangra la nariz, hay que ir al otorrino para ver por qué está sangrando. En cuanto a los sonidos que muchas veces suele emitir la nariz, ¿son normales? ¿Es correcto que una persona emita sonidos cuando duerme? Incluso hay gente que despierta. No, definitivamente no. Sobre todo en los niños, cuando un niño ronca mucho, puede ser que tengamos las adenoides o las amígdalas grandes. Y no es simplemente el hecho de roncar. El hecho de roncar produce una apnea obstructiva del sueño. ¿Qué significa eso? Que la persona no descansa. Son personas o niños que al día siguiente se están durmiendo en la escuela, que sacan malas notas. ¿Por qué? Porque dormir es necesario para que podamos estudiar, para que podamos llevar una vida normal. Si yo no duermo correctamente y me estoy despertando cada rato porque estoy roncando y siento que me ahogo, yo al día siguiente voy a tener bajo rendimiento escolar, inclusive la cara de las personas que respiran por la boca cambia. En los años 70, por ejemplo, hubo un estudio donde, bueno, en aquella época no cuidaba mucho a los animales, ¿verdad? Donde agarraron unos monitos y les taparon la nariz para ver en cierto periodo de tiempo, no me acuerdo si eran 6 meses o un año, cómo les cambiaba la cara el hecho de respirar solo por la boca. Y ustedes pueden buscar en internet y ver las fotos de las personas que solo respiran por la boca porque tienen la nariz tapada todo el tiempo, que los dientes de arriba se les van saliendo, el mentón se les hace para adentro, les cambia completamente la cara a una persona que solo respira por la nariz. Entonces no es normal, si roncamos mucho hay que ir a buscar ayuda para dejar de hacerlo, porque si no, inclusive la forma de nuestra cara va a cambiar. Doctora, entre los, bueno, está sobreentendido que ningún cáncer es bueno, ninguno es menor que el otro, o quizás sí, por eso le pregunto, porque usted conoce mucho más del tema. El cáncer de nariz, dentro de los cánceres, es tan peligroso como los que ocupan los primeros lugares. ¿Qué complejidad tiene? Mire, el cáncer de nariz no es tan común, pero sí es bastante agresivo, sobre todo por el área en la que está. No es como, por ejemplo, un cáncer de mama que cortamos la mama ya. Aquí no le podemos, acuérdense que no solo es la nariz, porque el cáncer de nariz no es nada más el que aparece aquí en la piel, no, por dentro. En los senos paranasales, donde tenemos los senos paranasales, ahí aparecen tumores y esos tumores se extienden y por la cercanía del cerebro pueden llegar a invadir el cerebro y no es como que podemos quitarle casi la mitad de la cara a una persona, ¿me entiendes? Es como más complejo. Entonces, por el área en la que están, pues el tratamiento es más complicado y fácilmente por donde están se diseminan a otras partes. Entonces, sí es un cáncer que hay que empezar a tratarlo a tiempo. Y generalmente es difícil de diagnosticar porque los pacientes llegan cuando ya están bien avanzados. ¿Cómo y cuándo debe realizarse un lavado nasal? La periodicidad del mismo. Los pacientes alérgicos que pasan con mucho moquito es recomendable estarse haciendo sus lavados nasales para ayudar sobre todo a mantener la higiene de la nariz, pero también es importante que sepamos que algunas veces están contraindicados los lavados nasales. Por ejemplo, si tenemos un niño que tiene una infección en el oído y que tiene mucho dolor, si le estamos haciendo mucho lavado, el agua se le puede ir al oído, entonces le va a doler más. Entonces, sí es bueno, pero también hay momentitos en donde también pueden estar contraindicados. Doctora, bueno, en relación a esto, hay mucha gente a la que cuando está durmiendo se le tapa la nariz. ¿Cuánta atención hay que prestarle a esto? Porque es muy común, bueno, sobre todo con las personas alérgicas, pero ¿por qué se nos tapa la nariz y cuánto cuidado debemos tener en relación a ello? Mire, algo importante es que sepamos qué es el ciclo nasal. El ciclo nasal es que la nariz, no solo en la noche, sino que durante el día,
Cada media hora o cada 4 horas pone a respirar mejor un lado y después en media hora o 4 horas es el lado contrario. Entonces, ahorita yo puedo sentir que respiro bien por el lado derecho, pero en una hora va a ser al revés. Eso es normal. Lo que no es normal es que se nos tapen los dos lados de la nariz en la noche y eso ya significa que tenemos una rinitis alérgica o una rinitis. ¿Y qué pasa? Ahí tenemos que empezar tratamiento. ¿Por qué? Porque si tenemos la nariz tapada, vamos a respirar por la boca nada más toda la noche. Entonces es lo que yo le estaba diciendo de respirar solo por la boca. Entonces, si usted se le tapa la nariz todas las noches, tiene que ir al otorrino e iniciar tratamiento. Pero es importante lo del ciclo nasal porque hay pacientes que dicen, doctor, es que un día yo veo que por el lado derecho respiro bien y al ratito es al lado izquierdo. Eso sí es normal. Como le digo, lo que no es normal es que sean los dos lados que se nos estén tapando. Asumo que, bueno, y las personas que estén viendo este podcast pues tienen toda la libertad de preguntar cualquier curiosidad que tengan. Yo estoy asumiendo que, bueno, estas son situaciones que son comunes y que son las preguntas frecuentes que le hacen a usted cuando la visiten. Lo que nos está explicando del periodo nasal. Doctora, bueno, hablando de esas personas que de repente tienen verrugas en la nariz o en la boca, ¿qué deben hacer al respecto? O sea, ¿qué sinónimo de qué es eso? O qué le está indicando el cuerpo? Existen los papilomas en la nariz. Esos son unos tumores que son benignos, pero que pueden llegar a malignizarse. Y deben quitarse, sobre todo este tipo de tumores, tienen que quitarse desde la raíz, porque si no van a estar apareciendo, apareciendo, apareciendo y pueden llegar a malignizarse. Entonces, definitivamente hay que quitarlos, enviarlos a biopsia y quitarlos bien desde la raíz, porque si no, están volviendo, volviendo, volviendo y son bien agresivos, pero son benignos, pues, pero una parte bien pequeña se puede llegar a malignizar. Según estudios, ¿el ser humano percibe los mismos olores? ¿Las personas? Mire, pacientes que son, por ejemplo, con una rinitis alérgica y que no la han tratado, son pacientes que van a percibir menos olores que los demás o que tienen hiposmia, el olfato de ellos disminuye. Es importante que sepan dónde está el nervio olfatorio. El nervio olfatorio está aquí, en el techo de la nariz. Entonces, algunas veces, si nos golpeamos o pacientes que han tenido COVID pueden tener alteraciones del olfato. Son pacientes que tienen que hacer entrenamiento olfativo para ir recuperando el olfato. Y pacientes que tienen rinitis hay que tratarlo para que no vayan perdiendo el olfato. Entonces, no todas las personas percibimos tantos olores, dependiendo de si no nos hemos golpeado, si no tenemos rinitis, puede ser que algunas personas perciban menos olores que otras. Bueno, vamos a pasar ahora a otro apartado, la garganta. Me decía algo de las amígdalas y del tamaño de las mismas. ¿Qué tamaño y aspecto deben tener las amígdalas para no generar algún problema a la persona? Mire, las amígdalas se clasifican en grados. Grado 0 son las más chiquitas y grado 4 las más grandes. Grado 4 se llama kissing tonsils, que son unas amígdalas que se están besando entre ellas porque el paciente no puede tragar ya casi nada. Ese son el grado más grave. Las amígdalas, el tamaño afecta porque son niños que en la noche se ahogan, que no pueden respirar, que cuesta que les pase la comida. Pero las indicaciones para cuándo operar las amígdalas son, si tenemos más de 6 episodios de amigdalitis en un año, pero episodios de amigdalitis que tenga pus, que tenga fiebre, que le duela, porque muchas veces hay gente que lo que tiene es reflujo, que le arde la garganta por reflujo y cree que anda de amigdalitis. No, que sean 6 episodios demostrados de amigdalitis o pacientes que de verdad las amígdalas están demasiado grandes, que no pueden respirar, que no cuesta que les pase la comida. Entonces hay que cumplir ciertos criterios para quitar las amígdalas. No es que, porque hay amígdalas que son grado 1, póngale el más pequeño, y el paciente tiene hasta 10 episodios de amigdalitis en el año, entonces hay que operarlo. Así como hay pacientes que tienen grado 3, que no son las más grandes, pero que nunca se les infectan. Entonces no es tanto el tamaño algunas veces, sino que tanto se enferman. En cuanto a eso que menciona de extraer las amígdalas, ¿en qué casos? Bueno, me está dando una introducción al respecto, pero ¿es correcto reemplazarlas? Dicen muchos adagios de que, bueno, si tenemos en nuestro cuerpo cada parte del mismo, por alguna razón las tenemos. ¿Cuál es la importancia que cumplen las amígdalas y en qué caso extremo hay que reemplazarlas, más allá de lo que nos ha expuesto? Bien, hay que
saber que las amígdalas están hechas de un tejido que se llama tejido linfoide. Este tejido lo que hace es que produce células que ayudan a proteger o a pelear contra las bacterias, contra el cuerpo. Pero no solo tenemos las amígdalas que están aquí en la boca, tenemos unas amígdalas que van detrás de la nariz, que se llaman adenoides, tenemos otras amígdalas en la base de la lengua, que se llaman amígdalas linguales. Este tejido nos sirve más que todo cuando estamos chiquitos. Ya adultos, ya verdad que ya no nos sirve porque ya tenemos defensas y no solo ahí se producen. En los niños, generalmente cuando se quitan las amígdalas de la boca, las palatinas, también se quitan las adenoides, que son las amígdalas que están detrás de la nariz. ¿Cuáles son las indicaciones? Para quitar las adenoides, las amígdalas que están detrás de la nariz, las principales indicaciones son niños que pasan con mucha sinusitis, con moco, tos, sinusitis a repetición en niños, hay que quitarle las adenoides. Niños que hacen infecciones a cada rato o muy severa de oídos, hay que quitarle las adenoides, porque las adenoides llegan a tapar la trompa de Eustaquio, entonces y hacen que el moco se quede acumulado en el oído. Entonces, esas son como las principales indicaciones y niños que en la noche roncan mucho y no pueden dormir. Y las amígdalas de las palatinas, las de la boca, más de 6 episodios, como les expliqué, con las características que les mencioné de cada episodio, fiebre, todo esto. Pacientes que no les pasa ni la comida de tan grande, pacientes que se han complicado con abscesos en las amígdalas, esas son como las principales indicaciones para quitar tanto adenoides como amígdalas. Porque a veces hay sensación de mucosidad detrás de la garganta, a veces nos sentimos como obstruidos. Existe algo que se llama descarga posterior de moco. Hay personas que a veces no botan tanto el moco por el frente, sino que lo botan por detrás de la nariz, entonces en la garganta. También otra cosa que nos hace que sintamos como moco en la garganta es el reflujo. Cuando el ácido del estómago sube, nos irrita la mucosa de la garganta y sentimos como algo atorado. Muy común que el paciente, doctora, desde 3 meses siento algo aquí atorado, un estorbo, eso es reflujo. No siempre, pues, pero lo más probable es que sea reflujo. Y es importante que los pacientes sepan que el reflujo daña la garganta y que no solo es, yo tomo esomeprazol, yo tomo Lansopral, esto se cura con dieta. Entonces, yo le digo al paciente, usted puede comprar la medicina más cara, pero si usted está tomando café, por ejemplo, tuve una paciente que se comía 15 mangos verdes preparados al día y iba por ardor en la garganta, no le arde en la garganta. Entonces, es importante que el paciente sepa que tiene que hacer cambios en la dieta, que se toma 10 tazas de café al día, como no le va a arder la garganta. Entonces, crear conciencia en los cambios en la dieta. Bueno, me decía de que hay personas que tienen hasta 10 episodios de amigdalitis en un año. Para ustedes considerar una intervención quirúrgica, ¿cuántos episodios tienen que ocurrir? Más de 6 en un año, que cumpla con O, los criterios antes mencionados. o sea que una persona que tiene más de 6 episodios al año ya tiene que empezar a considerarlo. ¿Ustedes lo recomiendan? Es lo mejor y que la gente no tenga miedo porque cuando se quitan las amígdalas, no es que el cuerpo ya no va a haber defensas, que las infecciones se le van a ir. No, no. Más bien usted, hay mucha gente que dice, ¿cómo me arrepiento de no haberme operado antes? Porque tal vez de chiquito me pasaba enfermando y mis papás nunca me operaron. Y tomé muchos antibióticos y todo el tiempo estaba enfermo y más bien me hubiera operado antes. Entonces, es una cirugía que de verdad cambia la vida. Claro, como cualquier procedimiento quirúrgico hay riesgo porque es anestesia general, puede haber sangrado, ¿me entiendes? Una cirugía, pues. Pero gracias a Dios, pues es una de las cirugías que se realiza más frecuentemente y que tiene una de las mayores tasas de éxito. Para quien está escuchando este podcast, seguramente, bueno, el podcast queda en nuestro canal de YouTube, checas en español, también en la página de Facebook, y que esté interesado, que le llame la atención todo lo que está diciendo. A mí me llama poderosamente la atención porque por mi profesión tengo también episodios con la garganta. Es oneroso extraer las amígdalas, cómo es el procedimiento, tratamiento y todo lo que debe saber la persona que esté interesada. Es importante que, como le mencioné, que sepamos antes que todo cuándo debe hacerse la cirugía, porque hay muchos pacientes que lo que les arde la garganta es por reflujo y que llegan, doctora, quíteme las amígdalas. Es decirle, no, su problema no es amígdalas, aunque yo se las quito, usted le va a doler la garganta porque es reflujo. Es importante saber identificar cuándo. Hay que saber decirle al paciente cuándo de verdad necesita la cirugía, cuando uno deja la cirugía como última opción. Pero si uno ya le dice de verdad la necesita, es porque ya de verdad la necesita el paciente. No debe de tener miedo, pues porque como le expliqué, ya las amígdalas cuando uno es adulto, inclusive cuando uno es niño,
No solo son esas amígdalas, hay tejido en otras partes del cuerpo que va a producir las defensas. Y pues la recuperación es rápida. Los niños se recuperan más rápido, a los 3 días ya quieren andar corriendo y jugando con los primos. Los adultos es que les duele más y puede ser 1 o 2 semanas que todavía andan con un poco de dolor en la garganta. Pero no sé si tiene alguna otra duda sobre eso principalmente. Excelente, no, excelente. ¿Es normal que la voz cambie de tono? No, muy importante No. eso. Todo cambio en la voz o difonía o alteración a nivel de la voz que dure más de 2 semanas o de 15 días debe inmediatamente ir al otorrinolaringólogo porque hay que sospechar un tumor en las cuerdas vocales. Upa, así de plano. Sí, Wow, no es wow. normal. ¿Qué hacer cuando los helados a ciertas temperaturas afectan con frecuencia la garganta? Más que todo afecta la alergia. Hay un cierto tipo de alergia o un cierto tipo de rinitis que se llama rinitis vasomotora, que se caracteriza por eso, porque los cambios de temperatura producen alteraciones. Empezamos con más mocos, se nos inflama la garganta. Tratar de andar bien abrigado, pues tomar bastante líquido. Pero ¿hay algún tratamiento específico para las personas que padecen mucho de la garganta, que de repente comienzan a tener ardor por hablar tanto? Por ejemplo, los comunicadores que pasan en constante diálogo, o de repente que toma helado y ya está afectado, y Lo particular. ideal es que ustedes, por ejemplo, los cantantes, los maestros, deben de recibir terapia foniátrica. Una persona les debe enseñar las técnicas para hablar. Por ejemplo, la vez pasada tenía un paciente que era un cantante de una iglesia. Y le digo yo, pero usted ha recibido clases de canto. No, nunca. O sea, y canta varios días a la semana. Usted debe recibir a alguien que le enseñe cómo usar los músculos, cómo usar el diafragma. O sea, es toda una técnica. Hablar mucho, cantar mucho, son técnicas. Por ejemplo, los maestros son de las personas que más daño tienen a nivel de las cuerdas vocales. Tuve una vez un paciente que era mariachi también, tenía sangrado en las cuerdas Ah, vocales. Entonces es importante, ustedes deben de recibir terapia de que alguien les enseñe cómo hablar, no forzar la voz. Hay mucha gente que quiere alcanzar notas o que quiere hablar de una manera distinta. Todo esto es músculo, las cuerdas vocales y todo esto es músculo, te estamos forzándola. Entonces es importante primero que tengamos un entrenamiento. Dos, que tomemos bastante agua. Evitemos el café, evitemos el chile, los refrescos, dormir suficiente por la noche. Tratar de, por ejemplo, las maestras lo que uno les dice es, en vez de gritarle a los niños para que le llamen la atención, tenga una campana o tenga mejor un altavoz, pues de eso como para anunciar, pero no fuerce la garganta, no trate de elevar la voz solo para superar el ruido del ambiente, no. Son varias recomendaciones, pero estas son como las más importantes. No fumar, por ejemplo. Esto es como lo básico que tienen que tener cuidado porque ustedes viven de la voz. pero, por ejemplo, si una persona, porque bueno, en mi caso específico, si yo tomo helado en exceso, al siguiente día pude no haber hablado tanto. Al siguiente día siento cierta afección. ¿Eso es normal? Fíjense que, como les decía, hay personas que son bien alérgicas que el cambio de clima les puede, el cambio de la temperatura en la garganta les puede. Pero no solo es eso, sino que hay que ver qué otros factores también está pasando para que le esté cambiando la voz. Pues no solo en sí eso, tiene que haber más cosas. O sea que, si uno siente todos esos síntomas, por ejemplo, para quienes nos escuchan también, hay que acercarse a un otorrinolaringólogo. Veamos la laringoscopía y ver cómo están las cuerdas vocales. Tiene que hacerse eso primeramente. No Sí. se puede dar un diagnóstico, evidentemente, si no se tienen resultados clínicos, ¿no? Lo ideal es verle hasta aquí abajo. ¿Qué podría encontrarle a una persona en esos estudios? ¿Qué diferentes escenarios? Por ejemplo, pacientes que llegan muy cansados y con cambios en la voz, y es un paciente que fumó muchos años, puede haber un tumor a nivel de las cuerdas vocales, parálisis de las cuerdas vocales, un paciente que llegó con disfonía, que después descubrimos que el paciente lo que tenía era una miastenia grave, una enfermedad neurológica, pacientes que tal vez les dio un derrame y se les paralizó una cuerda, o algún tumor en la tiroides que les paralizó la cuerda. No, la verdad que puede haber muchas cosas. Por ejemplo, una vez yo pensé que un paciente era reflujo, y le digo yo, pero hagámosle la endoscopía para ver, y tenía un tumor. Entonces, Wow. lo mejor es hacer la laringoscopía para ver en sí cuál es la causa. O sea que eso es lo fundamental. O sea, hay que hacerlo si no es Nódulos. imposible. Es muy común los nódulos, cantantes o locutores, por ejemplo, o presentadores, nódulos en las cuerdas vocales porque utilizan mucha fuerza en las cuerdas vocales.
Y la repetición, imagino, ¿no? Estar hablando permanentemente. Ujú. Excelente, interesante saber eso definitivamente. Ahora hablando de los oídos, ya estamos cerrando con las preguntas de rigor. ¿Cuándo se deben hacer la limpieza de los oídos? Porque eso es uno de los procedimientos más comunes, ¿verdad? En el área de estudio de ustedes. Sí, mire, la mayoría de las personas creen que, ay, si solo es una limpieza lo que me voy a hacer, y muchas veces no es solo una limpieza, lo que andan es una infección y hay que hacerle no solo limpieza, sino tratarle la infección. Las limpiezas en el oído no están indicadas como quien dice, usted cada 6 meses debe ir a limpiarse los oídos, no. Hay ciertas personas que sí, cada 6 meses deben limpiarse los oídos. ¿Por qué? Hay personas que producen más cera que otras. Por ejemplo, hay niños que de 1 año, 2 años, tienen los oídos tapaditos de cera. ¿Por qué? Porque producen mucha cera. Eso no quiere decir que sea nada malo. Así como hay gente que le crece mucho el pelo, hay gente que no le crece. Entonces, hay niños que desde chiquitos producen mucha cera. Entonces, si uno ve que un niño produce mucha cera, le dice al papá, cada 6 meses tráigamelo por lo menos una vez al año, porque ¿qué pasa? Si no la cera se hace un tapón duro, duro, duro que se puede hacer una piedra. Y no es solo la cera, muchas veces hay pacientes que tienen infecciones en los oídos y que creen que solo es de lavar el oído y más bien el agua le va a hacer peor la infección, sino que nosotros aspiramos con unos aspiradores especiales para limpiar el oído. Entonces, la limpieza de oídos, la verdad que como usted dijo, definitivamente es uno de los procedimientos que hacemos más en la consulta y las infecciones de oído es algo tan, tan común porque lastimosamente las personas se meten de todo en el oído. Hay pacientes que uno les dice, pero ¿usted utiliza hisopo? No, no, yo no utilizo hisopo, doctora, qué barbaridad, yo no uso hisopo. Y después ya cuando estamos terminando la consulta, es que yo con lo que me limpio es con los fósforos. Entonces es peor, pues. O he tenido pacientes que tal vez son mecánicos y no, es que yo me rasco con el destornillador o no, fíjese que de todo, he sacado dientes de ajo de los oídos, por ejemplo. Tuve una paciente ya mayor, una señora ya de la tercera edad, que la vecina le dolía el oído a ella y le dijo a la vecina, métase un diente de ajo y después no lo podía sacar y era un diente de ajo entero. Se han echado leche materna, orines, entonces la verdad que hay mucha, no es ignorancia, sino que mucho desconocimiento. Y la semilla Automedicarse. albahaca y después sacar esas hojas de albahaca cuesta un montón. La, ma- Entonces, lo mejor es si le duele el oído, vayan solo al otorrino. Porque, por ejemplo, hay pacientes que tienen perforado el oído y van no a la farmacia, pero tal vez alguien les dijo, échense esta gota. Y si usted tiene perforado el oído, usted no puede usar cualquier gota. Hay pacientes que se utilizan algunas gotas, les quema el nervio y quedan sordos. Entonces, por eso es importante que si usted le duele el oído, váyase solo al otorrino, no le ande haciendo lo que el vecino le dijo, lo que la vecina, porque se le va a complicar más la situación y usted va a sufrir más, va a gastar más, va a ser peor la situación. o la más común, doctora, que es aunque suene increíble, lo de la llave de la casa o del carro, es que es impresionante, la verdad que son muy impresionantes y es un tema cultural. Hay personas que son muy susceptibles a los grandes ruidos. ¿Se trata de un problema cuando se sufre de eso? Sí, se llama hipergeusia, son pacientes que son, como usted mismo dijo, muy sensibles a los sonidos. Entonces, lo que en sí no es que hay una medicina que va a ser menos sensible. Lo que se recomienda es que los eviten, que se cuiden de los sonidos fuertes, pero no es como que hay mucho que ofrecerles más que eso. Bueno, vamos a hacer un ejercicio para aprender, para mejorar nuestro vocabulario y aprender un poco de usted. Eh, Diferencia entre sinusitis y rinitis, para que tengamos Bueno, bien establecido eso. la mayoría de la gente dice, no, doctor, es que yo tengo una sinusitis y no. Rinitis y sinusitis son cosas distintas. Una rinitis es cuando hay una inflamación en la mucosa de la nariz, produce moco, picazón. La rinitis puede ser viral, puede ser alérgica, puede ser vasomotora. ¿Cuándo es sinusitis? ¿Qué significa sinusitis? La inflamación de los senos paranasales y ya está infectado. Puede ser por bacteria, generalmente puede ser por virus también. Generalmente para que haya una sinusitis tuvo que haber primero una rinitis. Si usted no trata la rinitis, se le va a complicar con una sinusitis. De cada 10 pacientes que tienen sinusitis, 8 resuelve con medicina, pero siempre hay 2 que necesitan cirugía. ¿Una cirugía cómo? A través de la nariz, cirugía endoscópica nasal, sacamos el moco de aquí adentro y permeabilizamos aquí para que el moco pueda salir.
Bueno, en relación a los adenoides y los pólipos, escuché que lo mencionó en el transcurso de la plática. ¿Qué nos puede decir al respecto? Las adenoides es un tejido con el que todos nacemos, son unas amígdalas que están detrás de la nariz. Y los pólipos son unos tumores benignos que aparecen cuando tenemos una rinitis que no está bien controlada. Entonces la mucosa de la nariz se degenera y se forman esos tumores benignos que son como de gelatinoso y se complican con una sinusitis muy severa. Entonces son cosas totalmente distintas. ¿Qué es otitis? Ya lo he escuchado por ahí, pero La hacerlo a inflamación a profundidad. nivel del oído. Puede ser externa, de la parte de afuera del oído, puede ser media o puede ser interna. ¿Cómo sobrellevar las disfonías y los nódulos? ¿Cómo? ¿Cómo sobrellevar las disfonías y los nódulos? Las disfonías son cualquier cambio que hay en el timbre o en el sonido de nuestra voz, ¿verdad? Y los nódulos son unos tumores benignos, más que todo como unos callos, engrosamientos que aparecen a nivel de las cuerdas vocales cuando usamos mal nuestra voz. Hacemos mucha fuerza en la garganta o usamos técnicas inadecuadas, gritamos mucho. Entonces, ¿cómo sobrellevarlo? Con terapia de la voz, con cambios en nuestra alimentación, cambios de hábitos, todo lo que le mencioné de los cuidados de la voz, de esta manera. A veces hay cosas en el mundo de la medicina que no parecen tan importantes, pero ¿qué función cumplen las glándulas salivares? Uf, son vitales. Las glándulas salivales existen las glándulas salivales mayores y las glándulas Sí. salivales menores. Las glándulas salivales, como bien lo dice el nombre, son las encargadas de producir saliva. ¿Qué importancia tiene la saliva? Pues la saliva la necesitamos para poder comer. ¿Por qué? Porque nos ayuda a degradar, a pasar el bolo alimenticio, porque nos lubrica, porque si usted no tuviera saliva no podría tragar, porque le rasparía la garganta. Entonces la saliva tiene una función pues invaluable, como las lágrimas en los ojos, pues. Es impresionante, ¿no? Hay cosas que de repente no revisten una gran importancia y son fundamentales para vivir. Doctora, ¿qué es una fibroscopía? Es que fibroscopías son con las endoscopías. Entonces hay muchos tipos. Por ejemplo, está la otoscopía, que es la de oído, la endoscopía nasal o nasoendoscopía, que es la de la nariz, y la laringoscopía, que es la laringoscopía de las cuerdas vocales. Y también existe la estroboscopía, que la estroboscopía es un estudio que se realiza igual que la laringoscopía, vemos las cuerdas vocales, lo único que utiliza una luz especial, una luz que parpadea y nos ayuda a ver en cámara lenta que también se mueven las cuerdas vocales. Entonces nos ayuda a valorar las características, no solo el movimiento, sino la onda con la que se mueven las cuerdas vocales. Entonces se utilizan, son muy útiles cuando tenemos una disfonía. La verdad que no hay muchos otorrinos que tengan esto en Honduras, son pocos, pero nos ayudan a diferenciar mejor las características de qué pasa a nivel de esas cuerdas vocales. Excelente, pero todas estas que nos mencionó son consecuentes de la endoscopía, ¿no? Lo primero que usted Sí, recomienda es hacer una endoscopía. la laringoscopía, o sea, o endoscopía nasal o otoscopía de oído. La endoscopía es cuando usamos una camarita para ver por dentro. En otorrino necesitamos mucho las cámaras porque son espacios tan chiquitos que para estar seguro que no haya un tumor aquí, no es solo de abrir y ver con mi ojo, no. Hay que meter algo hasta el fondo para estar seguro de que no haya nada ahí. Pero Entonces, sí, primero entonces es la laringoscopía, después la pues endoscopía. Es más específica. la estroboscopía es más específica, es para ver las características del movimiento de las cuerdas vocales. Pero lo primero, si yo le llego, Freddy Nila le Laringoscopía, llega, doctora, mire que estoy mal, ¿qué me pasa? Me manda a hacer la... laringoscopía. Ok, perfecto. Bueno, ya para irnos despidiendo, ¿cuándo debemos acudir al otorrino? Vamos a cerrar como iniciamos y bueno, para cerrar esta tremenda plática en la que hemos aprendido muchísimo y seguramente hay muchísimo más que aprender de otorrinolaringología. Bueno, es importante que sepan que cuando tengan cualquier síntoma, dolor, picazón, alteración a nivel de oído, nariz y garganta, inclusive a veces de la misma boca, lengua, nosotros lo vemos. Perfecto. Doctora, ¿cómo le encuentran en redes sociales? Y bueno, para sus contactos, para que cualquier paciente o persona, potencial paciente, que tenga alguna afección quiera pues tratarse.
Pues yo estoy aquí en San Pedro Sula, estoy en Clínica Los Andes, en el segundo piso, consultorio 24, y estoy 2 sábados al mes o a veces todos los sábados en Semeco, en Puerto Cortés. Y me pueden encontrar en las redes como doctora Clarisa Chinchilla, otorrino, y el número de teléfono para agendar citas tanto en San Pedro como en el puerto es el 9705-2097. Bueno, espectacular, doctora. Para todas las personas que quizás no vieron en vivo Checas en Español, episodio 58 de una tercera temporada que se está terminando. Estamos a 2 episodios de terminar la tercera temporada y darle la bienvenida a la cuarta. Es el último episodio del año, doctora, el que estamos haciendo con usted. Y quiero invitar a la gente a que sigan nuestras redes sociales, Check Clinic en Twitter, Check Clinic en Instagram, Checas en Español en YouTube, en donde podrá ver esta plática, Checas en Español en Facebook, que es la página, y también Center for Health Empowerment, que es la página institucional. Les agradecemos su preferencia, que nos hayan acompañado, y doctora, a usted especialmente, que no sea la última vez que está con Gracias a nosotros. ustedes por invitarme. Un placerazo, que estén bien, muy buenas noches. Buenas noches.